Si naciste entre 1997 y 2012, perteneces a la generación Z, y estadísticamente tienes el doble de probabilidades de sufrir ansiedad que tus padres a tu edad, el triple comparado con tus abuelos. De hecho, más del 70% de los jóvenes de la Gen Z reportan síntomas significativos de ansiedad. Esto no es una coincidencia. No es que esta generación sea más débil o más dramática. Es que está enfrentando una tormenta perfecta de factores psicológicos, sociales y económicos que ninguna generación anterior experimentó de esta manera. Hoy vamos a entender por qué la generación Z es la generación más ansiosa de la historia, qué factores únicos están creando esta epidemia de salud mental, y lo más importante, ¿qué se puede hacer al respecto? Soy Neo Mint y vamos a explorar tu mente. Antes de entrar en el porqué, veamos los datos porque son alarmantes. Según estudios recientes, casi 9 de cada 10 jóvenes de la generación Z han experimentado al menos un síntoma de ansiedad en el último año. El 42% ha sido diagnosticado con un trastorno de ansiedad o depresión. Y esto es solo lo que está oficialmente diagnosticado. La realidad es que muchos más están sufriendo en silencio. Comparado con los millennials a la misma edad, la Gen Z reporta niveles de estrés un 45% más altos, comparado con la generación X. La diferencia es aún más dramática. Y cuando miras a los baby boomers, es como si estuviéramos hablando de especies completamente diferentes en términos de salud mental. ¿Por qué? Porque la Gen Z no solo heredó los problemas del mundo, heredó un mundo completamente diferente. Un mundo hiperconectado pero profundamente aislante. Un mundo con más información pero menos certeza. Un mundo con más oportunidades pero menos estabilidad. Vamos a desglosar exactamente qué está pasando. El primer factor, y probablemente el más obvio, son las redes sociales, pero no de la manera superficial que piensas. No se trata solo de pasar mucho tiempo en el teléfono. Se trata de que la generación Z es la primera generación que creció con redes sociales durante sus años formativos de desarrollo cerebral. Piénsalo, si naciste en el 2000, tenías 10 años cuando Instagram se lanzó. Tenías 13 cuando Snapchat explotó. Tu cerebro adolescente, que está en pleno desarrollo de identidad, autoestima y habilidades sociales, estuvo expuesto a una máquina de comparación constante 24/7. Y aquí está el problema neurológico. El cerebro adolescente es particularmente vulnerable a la validación social. Neurológicamente, cada like activa tu sistema de recompensa de dopamina. Cada comentario negativo o falta de likes activa tu sistema de amenaza. Estás literalmente entrenando tu cerebro para que dependa de validación externa constante. Pero va más allá. Las redes sociales crearon algo que ninguna generación anterior experimentó: la comparación global instantánea. Antes te comparabas con tus compañeros de clase o tu vecindario. Ahora te comparas con millones de personas mostrando sus mejores momentos, sus cuerpos perfectos, sus vidas aparentemente perfectas. Y tu cerebro no está diseñado para procesar esa cantidad de comparación social. Simplemente colapsa bajo el peso de "no soy suficiente". Y luego está el FOMO, el miedo a perderte algo. Constantemente ves que otros están en fiestas, viajes, eventos, viviendo vidas increíbles mientras tú estás en casa. Esto genera ansiedad social crónica porque siempre sientes que te estás perdiendo de algo mejor. El segundo factor es la incertidumbre económica brutal que define la realidad de la Gen Z. Y aquí hay que ser muy claros. Esta generación heredó un sistema económico roto. La Gen Z creció viendo la crisis financiera del 2008. Vieron a sus padres perder empleos, casas, estabilidad. Crecieron entendiendo que el sistema no es seguro. Luego llegó la pandemia justo cuando muchos estaban entrando al mercado laboral o terminando sus estudios. Más inestabilidad. Ahora enfrentan una realidad donde la educación universitaria cuesta una fortuna pero no garantiza un buen trabajo. Donde comprar una casa es un sueño prácticamente inalcanzable. Donde los trabajos estables de toda la vida ya no existen. Donde la economía gig y los contratos temporales son la norma, no la excepción. Psicológicamente, la incertidumbre crónica es uno de los mayores generadores de ansiedad que existe. El cerebro humano necesita predecir el futuro para sentirse seguro. Cuando no puedes predecir si vas a poder pagar tus cuentas el próximo mes, si vas a tener trabajo el próximo año, si algún día podrás tener estabilidad financiera, tu sistema nervioso vive en modo amenaza constante. Y esto no es dramático, es estadístico. La Gen Z tiene menos ahorros, más deudas, menos acceso a vivienda y menos seguridad laboral que cualquier generación en décadas. La ansiedad no es irracional aquí, es una respuesta completamente lógica a una situación objetivamente precaria. El tercer factor es algo que ninguna generación anterior tuvo que cargar. La conciencia plena de que el planeta está en crisis y el futuro es incierto a nivel existencial.
La Gen Z creció con el cambio climático no como un problema futuro, sino como una realidad presente. Crecieron viendo incendios forestales masivos, huracanes devastadores, especies en extinción, océanos contaminados. Crecieron escuchando a científicos decir que tienen una década para evitar el colapso climático. Esto genera lo que los psicólogos llaman ecoansiedad, una ansiedad crónica sobre el futuro del planeta. Y no es una ansiedad abstracta. Es la pregunta muy real de, ¿voy a poder tener hijos? ¿Va a haber un mundo habitable para ellos? ¿Tiene sentido planificar un futuro cuando el futuro es tan incierto? Y aquí está el componente psicológico devastador: la impotencia. La sensación de que tú individualmente no puedes hacer nada significativo para cambiar el curso de una crisis global. Esa impotencia aprendida genera ansiedad paralizante. Te sientes responsable pero incapaz, culpable pero impotente. Y esa es una receta perfecta para ansiedad crónica. El cuarto factor es la sobrecarga de información constante y el fenómeno del doom scrolling. La Gen Z tiene acceso ilimitado a información 24/7, noticias, crisis, tragedias, pandemias, guerras, injusticias, todo llegando directamente a tu teléfono en tiempo real. Y los algoritmos están diseñados para mostrarte el contenido más alarmante porque eso es lo que genera engagement. Entonces entras a TikTok o Twitter para distraerte y terminas en un agujero negro de noticias catastróficas, doom scrolling, desplazarte compulsivamente por contenido negativo aunque te haga sentir peor. Y no puedes parar porque tu cerebro está enganchado en un ciclo de ansiedad, información más ansiedad. Psicológicamente, esto crea lo que se llama fatiga de indignación. Estás constantemente expuesto a injusticias, tragedias, problemas masivos. Tu cerebro entra en modo alerta constante. Pero a diferencia de una amenaza inmediata que puedes enfrentar o huir, estas son amenazas difusas que no puedes resolver. Entonces, tu sistema nervioso se queda atascado en activación sin resolución. Y el resultado es ansiedad generalizada. Te sientes constantemente en peligro, constantemente abrumado, constantemente agotado, aunque objetivamente tu vida personal esté bien. Es el peso psicológico de cargar con todos los problemas del mundo en tu bolsillo. El quinto factor es la cultura de productividad tóxica y la presión de optimizar cada segundo de tu vida. La Gen Z creció en la era del hustle culture, donde descansar es visto como pereza, donde tienes que tener un side hustle, donde tienes que estar constantemente mejorándote, aprendiendo, creciendo. LinkedIn posts glorificando trabajar 80 horas a la semana. Influencers mostrando su rutina de las 5 a.m. Podcasts sobre optimización y productividad máxima. El mensaje constante es, no eres suficiente, tienes que hacer más, ser más, lograr más, y si no lo estás haciendo, estás perdiendo. Esto genera una ansiedad de rendimiento brutal, la sensación de que nunca estás haciendo suficiente, nunca estás aprovechando suficiente tu tiempo, nunca estás a la altura de tu potencial. Y esto se combina con algo específico de la Gen Z, la presión de tener una marca personal. No solo tienes que ser bueno en tu trabajo, tienes que mostrarlo en redes, tienes que construir tu marca, tu audiencia, tu influencia. Es agotador vivir como si siempre estuvieras siendo evaluado por una audiencia invisible. El sexto factor es paradójico pero devastador. La Gen Z es la generación más conectada digitalmente pero más sola emocionalmente. Tienes cientos de amigos en redes sociales, pero ¿cuántas conexiones reales profundas tienes? Estudios muestran que la Gen Z reporta niveles de soledad significativamente más altos que generaciones anteriores. Y esto no es coincidencia. Las habilidades sociales se desarrollan en interacción cara a cara. Aprender a leer lenguaje corporal, manejar conflictos en tiempo real, construir intimidad emocional. Pero si gran parte de tu socialización sucedió a través de pantallas, esas habilidades no se desarrollan completamente. Entonces tienes la situación donde puedes estar en una habitación llena de gente pero sentirte completamente aislado, donde puedes tener conversaciones constantes por texto pero sentir que nadie realmente te conoce, donde la conexión es superficial, transaccional, basada en likes y reacciones en lugar de presencia genuina. Y psicológicamente, los humanos necesitamos conexión auténtica para regular nuestro sistema nervioso. Cuando estás con alguien que genuinamente te ve, te escucha, te entiende, tu cerebro libera oxitocina, te calmas, te sientes seguro. Pero si esa conexión no existe, tu sistema nervioso vive en un estado de amenaza social crónica. Y eso es ansiedad.
Además, muchos en la Gen Z crecieron con padres que también estaban sobrecargados, trabajando múltiples empleos, distraídos por sus propios teléfonos. Entonces, hay una falta de corregulación emocional desde la infancia. No aprendieron a manejar sus emociones con ayuda de adultos atentos, y ahora como adultos jóvenes no saben cómo autorregularse. Ahora, después de todo esto que suena bastante oscuro, hablemos de qué se puede hacer, porque aunque la Gen Z heredó estos problemas, también tiene herramientas únicas para enfrentarlos. Primero, validación de la experiencia. Si eres Gen Z y sientes ansiedad, no estás loco, no eres débil, no estás exagerando. Tu ansiedad es una respuesta completamente racional a una situación objetivamente difícil. Validar eso es el primer paso. Segundo, límites digitales reales. Esto no es opcional, es supervivencia. Necesitas tiempo sin pantallas, necesitas desactivar notificaciones, necesitas dejar de seguir cuentas que te hacen sentir mal, necesitas crear espacios en tu día donde no estés consumiendo información. Tu cerebro necesita descanso de la estimulación constante. Tercero, conexión real intencional. Prioriza calidad sobre cantidad en relaciones. Busca espacios donde puedas tener conversaciones cara a cara. Comunidades, grupos, actividades donde haya interacción humana real. Tu sistema nervioso necesita corregulación con otros humanos. Cuarto, redefinir productividad. Descansar no es fracasar. Tu valor no está en cuánto produces. Tienes permiso para existir sin estar constantemente optimizando. Redefine éxito de manera que incluya bienestar, no solo logros. Quinto, acción sobre impotencia. Para la ecoansiedad y otras ansiedades sobre problemas globales, encuentra formas pequeñas de tomar acción. No tienes que salvar el mundo, pero hacer algo, lo que sea, rompe el ciclo de impotencia paralizante. Sexto, terapia y apoyo profesional. Esta generación es la más abierta a terapia y eso es una fortaleza enorme. Si puedes acceder a terapia, hazlo. Si no, hay recursos gratuitos, apps, comunidades de apoyo. No tienes que hacerlo solo. Séptimo, compasión contigo mismo. Estás navegando una realidad que ninguna generación anterior tuvo que navegar. Date crédito por estar sobreviviendo. No te compares con generaciones que tuvieron estructuras económicas y sociales completamente diferentes. La generación Z no tiene más ansiedad porque sea más débil. Tiene más ansiedad porque está enfrentando más factores generadores de ansiedad simultáneamente que cualquier generación en la historia moderna. Redes sociales, precariedad económica, crisis climática, sobrecarga de información, cultura de productividad tóxica y soledad epidémica. Todo al mismo tiempo. Pero aquí está lo que también es cierto. La Gen Z es la generación más consciente de salud mental, la más dispuesta a hablar abiertamente sobre ella, la más comprometida con romper estigmas, y esa conciencia es poder. El primer paso para cambiar algo es nombrarlo, entenderlo, validarlo. Si eres Gen Z, tu ansiedad tiene sentido. El mundo que heredaste es objetivamente más difícil en muchas formas, pero también tienes acceso a información, recursos y comunidad de formas que ninguna generación anterior tuvo. Usa eso. Habla sobre tu ansiedad, busca ayuda, construye límites, prioriza conexión real. Y sobre todo, sé compasivo contigo mismo. Recuerda, tu salud mental importa, tus emociones son válidas y no tienes que navegar esto solo. Soy Neomind, nos vemos en el próximo video.